Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bendiciones, amigos y amigas del Face. Gracias a Dios por darnos una oportunidad más de estar en este lugar, aquí en esta oficina de la página de la Fundación Enseñanza Integral, para todos nuestros amigos que hacen parte de esta red en diferentes partes del territorio nacional de Colombia, y para todos esos amigos que hacen parte de la red que están en diferentes países de Latinoamérica. Dios bendiga la vida tuya, donde quiera te encuentres. El Dios de amor, de paz, siempre esté guiando tus pasos. Bueno, llueve fuertemente en este sector, pero aún así tenemos internet y tenemos las ganas, el entusiasmo, la alegría, tenemos la responsabilidad y el deseo de una vez más seguir leyendo la palabra de Dios en este programa que se llama Leer la Biblia si es posible. Solo toca crear el hábito. Y un hábito se crea a partir de los 21 días. ¿Sí? Un hábito de cualquier, bien sea en el deporte, bien sea en la medicina. Para usted crear un hábito con 21 días, haciendo todos los días un propósito, usted lo va a crear. Por eso estamos aquí, porque hemos creado ese hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y Dios nos va a bendecir, porque estamos renunciando quizás a verte las noticias, a verte un programa allí en tu casa o a una reunión, porque esto es importante. Leer la palabra de Dios es el primer paso para convertirte en un gran orador de la palabra del Rey de Gloria, para convertirte en una persona que profundiza en las Escrituras, porque tienes el conocimiento. Hoy nos toca Primera de Juan, capítulo 5, y de esa forma terminamos entonces el primer libro de Primera de Juan. Capítulo 5, busca allí en tu Biblia. Hemos invitado a nuestro programa la Biblia Reina Valera 1960. Dice así: la fe que vence al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijito, guardado de los ídolos. Amén. Bueno, así en ese orden de idea, acabamos de leer el primer libro de Primera de Juan. Primera de Juan. Tenía 5 capítulos. 5 hermosos capítulos, aquí están. Ya acabamos de leerlos, ¿sí? Y en ese sentido seguimos construyendo el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros debemos crear un hábito diario. Para eso entonces aparece nuestro programa para ayudarte a crear ese hábito de lectura diaria de la palabra del Señor. Porque así como usted se alimenta físicamente, tiene que, si es hijo de Dios, tiene que alimentarse espiritualmente. ¿Y cómo nos vamos a alimentar espiritualmente, Luis Chamorro? Nos vamos a alimentar es leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor. Entonces, estábamos leyendo este libro que lo escribe la misma persona que escribe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos y que aquí en este programa también lo leíamos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, vamos a mirar a Jesucristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, en el Primera de Juan, el tema principal es la comunión con Dios. Juan ahora escribe un libro buscando que los lectores de ese libro tengan una comunión, una sincronización, que haya un vínculo directo de los lectores con Dios. Para eso es el libro de Primera de Juan. Ahora, ¿por qué Juan escribe sobre la comunión con Dios? Sencillo y práctico, porque Juan fue el discípulo amado por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estuvo un vínculo muy cercano, muy cercano a Jesús. En alguna parte del Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, vamos a encontrar que este hombre algún momento se acostó sobre el pecho de Jesús, el discípulo amado. Juan estuvo ahí muy cerca de Jesús y él escribe 5 hermosos libros, que es el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y el Apocalipsis. Este autor del Nuevo Testamento influye sobre grandes temas que están registrados en la palabra de Dios. Perdón, entonces, es importante nosotros tener todo este conocimiento. Hoy entonces acabamos de leer el capítulo 5. Y el capítulo 5 dice que hay una fe que vence al mundo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el que es de Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe. La fe de nosotros. Por allá en el libro de Hebreos nos hablaba que el justo por la fe vivirá. Necesitamos la fe. La fe es parte de nuestro espíritu. Todo hijo de Dios necesita tener fe. Y aquí Juan está diciendo, si usted quiere vencer al mundo, necesita fe, dice aquí.
porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, la fe. Entonces es importante nosotros tener fe constante en nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35, dice así: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 35 en adelante. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy la invitación que nos está haciendo en este caso Juan es a que la fe se mantenga constante, que la fe se mantenga activa, que la fe sea una fe proactiva. Vamos, mujer, a mantener esa fe, ¿verdad? En una ocasión iba Jesús con los discípulos. Voy a ver si me encuentro esa cita. Eso está en Mateo, a ver si logro localizarla. No la tenía pendiente, pero quiero recordártela porque yo sé que ya tú la has leído. A ver si me la encuentro por acá. Mateo, a ver si la encuentro. Dice Mateo, capítulo 21, verso 18 en adelante, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviera fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte diréis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiere en oración, creyéndolo, recibiréis. La fe, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar hablando constantemente de fe. La fe, nosotros el día a día tenemos que hablar de fe, movernos en fe, porque aquí estaba diciéndonos en Hebreo capítulo 10, verso 38, mas el justo vivirá por fe. Tienes que vivir por fe. Lo que estás soñando, las promesas que tienes, las bendiciones que te esperan es con fe. No vas a dudar, es con la fe. Dice, mas el justo vivirá por fe. Pero dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso entonces Juan, que es el libro que estamos leyendo, hoy nos invita, dice aquí, a la fe que vence el mundo. La fe que vence al mundo. Dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tienes que tener fe. Hombre, mujer, te toca tener fe. Fe, vamos a tener fe en ese sueño. Fe en esa revelación. Fe en ese propósito. Fe en ese recurso financiero. Fe que tus hijos van a ir a la universidad. Fe que vas a tener ese empleo por la que has soñado. Fe que vas a comprar esa casa. Fe que vas a arrendar esa casa que tú sueñas, la mejor del barrio. Fe que vas a tener ese carro. Fe que vas a tener ese recurso financiero. Fe, vamos. Fe. Dice entonces, Hebreo nos dice así: es la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice acá, en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios tiene un premio para nosotros, pero dice aquí galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. Ahí está diciendo de los que le buscan, no de los que se hacen llamar hijos de Dios. Tienes que buscar a Dios. Te toca buscar a Dios. Dios concede el deseo de tu corazón, pero hay que buscarlo, anhelarlo, ¿sí? Hay que buscar el propósito de Dios. Tenemos que buscarlo. Vamos a levantar, ¿sí?, ese propósito, esa fe en el Señor. Dice Salmo 34, verso 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y todos sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Vamos a ser proactivos. Vamos a ser hijos de Dios, pero el hijo de Dios que busca, que se acerca, que se levanta en la madrugada, así sea somnoliento, así sea cansado, el que antes de acostarse lee la palabra de Dios y escucha su devocional, va al encuentro con Dios. ¿O acaso usted como padre de familia no premias al hijo que está ayudándole allí día y noche? Mírese usted cómo es usted. Así es Dios. Dios va a premiar a esa persona que está allí anhelando, pidiendo, buscándole, sirviéndole, amándole. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué hizo el salmista? El salmista no dijo, yo creo en Dios. Dice, busqué. Es una acción de ir a buscar. Es una acción de moverse. Es una acción de movimiento, de ir por el encuentro de algo. No es una acción de quietud. Es una acción de movimiento, de acelerar el paso, de ir al encuentro por esa bendición, de ir al santuario de Dios. Dice en el libro de Mateo capítulo 7, verso 7. Vamos a leer esa promesa en esta noche. Mire cómo dice acá. Dice esta promesa así. Mire cómo dice esta promesa de hermoso. Dice así. Mateo 7, 7 dice así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid. El verbo pedir. A mí no me da pena pedir. No me da pena. Serio que no me da pena. Dice, pedid y se os dará. Buscad. El verbo de ir a buscar. El verbo de una acción de movimiento. De no estar quieto, sino de ir al encuentro de eso que tú necesitas. Dice, buscad y hallaréis. ¿Qué estás buscando? Un empleo, lo vas a hallar. ¿Qué buscas? Un ascenso, lo vas a hallar. ¿Qué buscas? Un recurso financiero, lo vas a hallar. Pero tienes que ir a buscarlo. Tienes que ir. No puedes quedarte en la casa. Si hay algo que yo he aprendido en Bogotá, es que cuando uno necesita buscar empleo, uno tiene que moverse. Empleo sí hay, trabajo sí hay, pero ahí en la casa sentado, ¿crees que te van a llamar? No, eso, hay miles de personas buscando empleo. Esto se necesita acción, movimiento, estar llamando, estar constantemente buscando el periódico, la noticia, buscando la red social. ¿Dónde está? Ah, entonces tú eres don Mulano que te van a llamar en tu casa. ¿Quién te crees? No, hay que, acción. El versículo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto está claro aquí. Es una acción de ir a algo, de ir al movimiento, de tengo que moverme, tengo que accionar. Y estamos hablando de la fe,
Dice entonces el salmista, dice, busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Cuando uno busca a Dios, uno puede tener temor de una deuda, temor de una persona que quiere asesinar su vida, temor a perder el empleo, temor a perder los recursos, pero cuando tú y yo buscamos a Dios, se va el temor, pero tienes que buscar a Dios. Eso no es, que tú te haces llamar cristiano, el cristiano. No, esto no es de título, esto es de acción, esto es de movimiento, esto es de ir a la presencia del Rey. Esto toca. Yo me levanto, esta mañana me levanté como a las 3:30 de la madrugada, tenía así como sueño, estaba como cansado, pero yo digo, Dios, ayúdame. La cama es rica, las sábanas ricas, allí, sí, todo delicioso. Pero y entonces, si no nos levantamos a orar, se va a levantar la vecina, se va a levantar tu madre, se va a levantar otra persona por ti. No, Señor, te toca a ti. Dice aquí, busqué a Jehová y Él me oyó. Jehová oye, Jehová oye, Jehová oye, pero cuando tú lo buscas, ¿sí? Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Te toca buscar a el Señor. Dice en el Salmo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vamos a encomendarnos, pero necesitamos una acción de movimiento. Es mejor estar media hora en un devocional, escuchando una música de oración. Es mejor este programa aquí, que tú me estás escuchando y estás renunciando allá a un medio de comunicación. Es mejor esto. Esto te produce salud espiritual. Esto te activa la fe. Esto te llena de esperanza. Es la palabra de Dios que mueve las entrañas en ti. Es el fuego de Dios que te quema y te dice si puedes. ¿Y qué ganamos? Estar viendo las noticias todos los días, lo mismo, ¿sí? La misma noticia. Por eso tenemos que ir al libro oficial de Dios, el libro que tiene la esperanza, el libro que tiene la voz, el libro que tiene el aliento, el libro que tiene la fortaleza, el libro que me llena de ánimo, de entusiasmo, de vida, el libro que dice aquí estoy yo. Ese es Dios. Dios. Somos pecadores, claro. Somos pecadores, pero aún así leemos su palabra y Él en su misericordia nos ayuda. Él en su misericordia nos da de su paz. Yo te decía, esta mañana yo me levanté como a las 3:30 y orando a Dios, porque bueno, estoy apurado de alguna manera con el arriendo, con semestre, con muchas cosas que en mi fuerza nunca la voy a encontrar. Pero hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Hay un Dios que está atento al oído de los hijos. Tú eres un hijo de Dios, pero necesitas postrar rodillas, necesitas humillarte. Tienes que ir como aquel hombre, como el publicano, que fue al templo y no levantaba su rostro, si ahí se humillaba delante de Dios. ¿Y a quién escuchó Dios? Al que estaba allí. Sin embargo, el fariseo dijo, ayuno 2 veces en la semana y doy ofrenda. No, esto no es de exaltación, esto es de humillación, de humillarte, ¿sí? De humillarte. Entonces, dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Aquí está la respuesta. Yo por eso siempre busco, y cuando estoy buscando algo, yo estoy seguro que lo voy a encontrar, porque yo me apego a esto. Yo me apego a esta promesa. Cuando usted está buscando algo, esté seguro que lo va a encontrar. El detalle es que nosotros muchas veces buscamos en el lugar equivocado. Vamos a la persona equivocada. Vamos al medio equivocado. Y así nunca encontrarás. Pero lo que dice la promesa es que el que busca, encuentra. ¿Qué buscas tú? Estoy seguro que lo encontrarás. Y estoy seguro que lo hallarás. Porque se tiene que cumplir esta palabra. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sí, es seguro, pero tienes que ir a la persona correcta, en el momento correcto, en el día correcto, y esa persona es Dios. Dios abre la puerta. Puede estar muy cerrado todo. Puede tener un cerrojo de hierro esa puerta. Puede estar allí con los 5 o 8 candados que tenga esa puerta. Pero si Dios ordenó que esa puerta se abrirá, tú vas a tener fe que se abrirá. Y vas a testificar. Vas a testificar de que se abre la puerta, de que se abre, así tenga los cerrojos que tenga, pero esa puerta se va a abrir porque es Dios el que te quiere bendecir, es Dios el que te va a dar la bendición, y el Dios de nosotros siempre guarda, y el sacrificio que nosotros hacemos tiene un valor ante Dios, tiene un valor, ¿sí? Tiene un valor ante Dios. Te decía, yo esta mañana me levanté a orar. Y bueno, o sea, tenía sueño, me acuesto cansado, tengo muchos trabajos, pero aún así lo hago porque pensando en un futuro, trabajando. Esto de la pandemia nos lleva a buscar otras alternativas y no podemos estar ahí. Ah, que tenía este empleo y ahora lo perdí en la pandemia. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar allí? No. A buscar otro empleo, a buscar otra alternativa, a buscar otro medio. Es cierto que la pandemia cerró muchas empresas, pero también es cierto que la pandemia abrió muchas empresas. Hay que estar conectado con otros programas. Si lo tuyo se acabó, vamos a buscar otra alternativa. Sí hay. La Biblia dice que Dios recoge donde no ha sembrado. Ese es el Señor. Él recoge donde no ha sembrado. Y yo me levantaba y oraba. ¿Y sabe cuál fue el beneficio de hoy? ¿Sabe cuál fue? Que íbamos con Luisa a hacer una vuelta y no nos montamos en la buseta porque, bueno, allí tuvimos un inconveniente. Y esa buseta que pasó, cuando nosotros ya nos montamos en la segunda que venía, allí encontramos aquella buseta accidentada. ¿Sí? Accidentada. Dios nos libró. Vale la pena el esfuerzo, el sacrificio. Cuando tú te levantas en la madrugada, levanta las manos a Dios. Aquí estoy cansado, con sueño, Señor, pero aún así mira mi sacrificio. Aún mira que lo quiero hacer. Aún mira que yo te amo. Y Dios dice, wow, este es mi hijo. Este es mi hijo, Luis Chamorro es mi hijo. Vamos a darle ahí el privilegio, vamos a darle la bendición. Se cumple entonces lo que dijo el salmista. Busqué a Jehová y Él me halló. Y Él me ayudó y me libró de todos mis temores. Dios te bendiga grande y ricamente. Gracias por haber estado allí. Bueno, te quiero decir que acabamos hoy de leer Primera de Juan. Nos falta solamente... Mira, nos falta poco para terminar. Mira, nos faltan estas 3 hojitas y terminamos el Nuevo Testamento, obviamente sin meter el Apocalipsis, ¿sí? Es decir, a ver, tenemos un día más, 2 días más y 3 días más. En 3 días más acabamos el Nuevo Testamento, ¿sí? Dios nos dará la victoria, ¿sí? No quiero leer el Apocalipsis porque pues estoy como pensando de cruzarme para acá, para el Antiguo Testamento, ¿sí? Y me gustaría empezarlo, pues no pierdo nada con empezarlo. Y si no lo termino, no pasa nada. Pero pues así como Dios nos ayudó desde el 19 de marzo que nos sentamos aquí hasta el día de hoy,
Y nunca hemos interrumpido, sino que hemos estado aquí conectados, renunciando a medios de comunicación, renunciando a la visita, renunciando muchas veces que me han hecho invitación a cenas por allá. Y digo, no, Dios me dio un empleo, Dios me dio trabajo, Dios me puso aquí en este Facebook Live y yo tengo que responderle a Dios, ¿sí? Yo he renunciado a todo. Lo mismo tú has hecho y debes hacer. Fíjate, está viendo tanta noticia, tanta programa, que eso lo que hacen es llenar la mente de debilidad y de alguna manera de cansancio. Pero busca en Cristo la respuesta. Ve a la palabra de Dios. Deja el cansancio en las manos del Señor. Y Él te va a ayudar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Dios bendiga tu vida. Dios guarde siempre tu vida. Recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Estamos en la ciudad de Bogotá. Para todos nuestros amigos que ven nuestro programa, me encanta cuando me escriben. Me dice, profe, yo veo su programa. Yo veo ahí lo que usted hace. Y bueno, a mí pues me encanta, ¿sí? Estar sentado en esta oficina y llevarte este programa que Dios nos permite llevarlo para ti, ¿sí? Dios te bendiga grande y ricamente, que tengas una noche de éxito. Si estás en Colombia, si estás en otra parte del mundo, de Latinoamérica, tenemos otros amigos conectados a esta red. Les mando un abrazo, saludos a los que están en México y a los que están en diferentes partes del país. Saludos, Dios te bendiga grande y ricamente. Qué bueno, Dios te bendiga siempre. Chao, 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 chao.